El doctor Miguel Sánchez es director científico y médico de Unidad de Cirugía Artroscópica de Vitoria-Gasteiz y tiene la amabilidad de venir a este congreso de OAFI de pacientes para hablarnos de medicina regenerativa justamente para ustedes, para todos, pacientes con artrosis. Doctor, bienvenido. Muchas gracias. Un placer. Hola, buenos días a todos. Muchas gracias a la OAFI y felicidades al doctor Vergés por todo el papel que está haciendo en defensa de los pacientes con estos desgastes articulares que tanto nos limitan la vida. Así que enhorabuena, felicidades y a seguir en este trabajo. Bueno, ya todo el mundo sabe que la artrosis es una enfermedad cada vez más frecuente. Por encima de los 60 años, hasta un 13% de la población padece artrosis. En la actualidad hay más de 250 millones de pacientes artrósicos en el mundo que sepamos que han sido diagnosticados. Evidentemente que habrá muchos más. Y todo esto va creciendo porque cada vez la población cumple años y hacemos más deporte y a veces deporte que no es del todo conveniente, como veremos luego. Al final, es una enfermedad degenerativa articular, bien conocida, quiere decir que es crónica, que no se cura y que cada vez irá empeorando poco a poco, que la asociamos al haber cumplido años, la asociamos a la edad y también al sobrepeso. Y es una de las patologías que más limita la calidad de vida de los pacientes. Es cierto que de una artrosis de rodilla normalmente no muere nadie como de un tumor, pero limita muchísimo la calidad de vida y además para siempre. Y siempre hay que considerar la articulación como un órgano entero. Es verdad, el cartílago es el tejido que vemos cómo se va deteriorando, como veis en estas diapositivas de un cartílago normal, blanco nacarado, cómo se va ulcerando y cómo llega a desaparecer. Y esto lo vemos que va evolucionando a lo largo del tiempo en fases, empieza a reblandecerse, se fisura, se ulcera y termina desapareciendo. Pero hay otros tejidos en la articulación, esto es lo que vemos, pero hay otros tejidos que también se afectan, como es la membrana sinovial o como es el hueso subcondral, el hueso que está por debajo del cartílago, que es la estructura más importante. ¿Por qué se estropea este cartílago? Bueno, pues este cartílago hay dos grupos de causas fundamentales. Una es la mecánica. Con un cartílago sano, normal, tenemos un estrés, una carga excesiva, puede ser por un traumatismo, puede ser por tener las piernas torcidas o puede ser por un sobrepeso y entonces termina deteriorándose. O podemos tener un cartílago de mala calidad porque hay una enfermedad reumática o metabólica con una carga normal. Un paciente delgado también puede tener una artrosis. Al final se rompe, por cualquiera de las causas, se rompe un equilibrio entre lo que fabricamos de cartílago y lo que gastamos en cartílago. El desequilibrio se va hacia el catabolismo, hacia la destrucción articular y aparece una artrosis progresiva. Aquí, como veis en estas imágenes, esto es una resonancia magnética de una rodilla sana, joven. Estos triángulos negros son los meniscos, esta capa más clara es el cartílago articular. Como cuando hay una lesión meniscal desaparece esa amortiguación y progresivamente la falta de ese menisco puede conseguir que se vaya destruyendo toda la articulación. Esta es una causa mecánica por una lesión meniscal. ¿Y qué pasa en la rodilla? Bueno, pues todas las células de la rodilla se tienen que ir acostumbrando a estos cambios de carga para mantener esa capacidad en el cartílago articular. Y es verdad que es el condrocito, la célula del cartílago, la que siente estas sobrecargas y estas alteraciones. Pero probablemente el problema nace en el hueso subcondral, donde aparece el bucle degenerativo articular. El cartílago manda señales al hueso subcondral y el hueso subcondral sintetiza proteínas que van a ir a la articulación y empieza a destruirse. ¿Y qué pasa en ese hueso subcondral? Pues pasan muchas cosas que no vamos a entrar en ellas, pero al final la médula ósea se sustituye por un nuevo tejido que es fibro, neuro y vascular, con un crecimiento de nuevos vasos y terminaciones nerviosas responsables del dolor. Tenemos que tener en cuenta que el cartílago no tiene terminaciones nerviosas, el cartílago nunca duele, lo que duele es la membrana sinovial o el hueso subcondral. Y esto hace que aparezcan esas imágenes de edema óseo en las resonancias magnéticas, como veis aquí a la derecha, esas manchas blancas que cuando están son de mal pronóstico porque la evolución será mala y el dolor aparecerá. Y esta es una idea que nadie hizo caso, pero que la publicó un científico en el año 1972, hace 50 años, que se llamaba Radin, que ya propuso que el cartílago podía ser la víctima de otras cosas que pasaban en la articulación.
Y el final de esta patología pues es una prótesis de rodilla. Una prótesis de rodilla que habitualmente es una cirugía súper agradecida, pero no siempre y tiene una vida limitada. Cuando pasan los años, esta prótesis se va deteriorando, se suelta del hueso, se puede estropear el material que al final es sintético y tenemos que recambiarla. Y los recambios ya no son fáciles, tenemos pérdida de hueso, son cirugías más agresivas, etc. Entonces, lo que se trata y lo que queremos es intentar evitar que lleguemos a esa, o retrasar lo más posible esa prótesis articular. Que una lesión del cartílago, como veis aquí, esta falta de cartílago, podemos hacer que regenere un tejido que se parezca al cartílago y que sirva y que quite el dolor durante los años siguientes. Como veis en este vídeo, este es un antiguo deportista al que le habían extirpado el menisco 10 años antes. Vino a vernos y veía y aparece con esta lesión del cartílago, con esta pérdida del cartílago articular. Lo que hacemos es quitar todo el cartílago patológico, todo el cartílago que se está muriendo, e infiltramos el plasma rico en plaqueta, los factores de crecimiento, de lo que hablaremos luego, dentro del hueso. Estimulamos las células madre, de las que ha hablado Sol Ruiz previamente, y vemos 9 meses después en una barotroscopia que ha crecido un tejido blanco, que es duro, que brilla y que se parece al cartílago. Bueno, sigue asintomático este paciente y esto es lo que pretendemos. Sabemos que en cirugía lo podemos conseguir, pero intentaremos hacerlo sin tener que llevar al paciente a quirófano. ¿Y cuáles son las causas más frecuentes, fuera de las enfermedades reumáticas, de esta degeneración articular? Pues son bien conocidas, que es el sobrepeso y la falta de ejercicio. Y normalmente van unidas. Alguien que tiene sobrepeso es muy difícil que haga ejercicio y alguien que no haga nada de ejercicio es muy difícil que adelgace. Pero ¿el ejercicio qué es? ¿Podemos decir que el deporte es sano? ¿Que todas estas competiciones son sanas? ¿Que todas estas competiciones son sanas? Que el deporte de élite, el deporte espectáculo, que donde pasan cosas como esta, no sé si es siempre sano. Este es un futbolista que veis después de esa entrada que parecía que estaban en la guerra más que haciendo deporte, pues tuvo esta lesión gravísima de rodilla, que tuvo que ser operado, reconstruir ligamentos, y esto es un factor de riesgo importante de artrosis. Pero hay cosas paralelas en el mundo del deporte profesional que mueve mucho dinero, donde no siempre los mejores profesionales son los que atienden a los mejores deportistas, y siempre hay intereses creados bueno, pues seguro que estos camilleros eran del equipo contrario de este pobre futbolista que lo tiran al final al pase como ahí te quedas. Entonces, todo esto podemos llamar deporte. O este otro pobre que se lesiona el tobillo y la pericia de los camilleros también consiguen que tenga que ir al otorrino en vez de al traumatólogo. Pero cuando hablamos de deporte, no. Cuando hablo de ejercicio, hablamos de este otro ejercicio. El ejercicio saludable que se hace permanentemente, periódicamente, sin intención de competir ni de ganar ninguna medalla. Y este ejercicio es bueno y es bien reconocido que es bueno para todos los sistemas del organismo, incluido el cerebro. Todos tenemos que hacer ejercicio. Estamos diseñados para hacer ejercicio. Tan malo es el sedentarismo como el sobreejercicio. Y la prueba es que OAFI nos ha quitado el ascensor hoy para que subamos las escaleras y podamos haber hecho todos un poco de ejercicio. Es igual de malo el no hacer nada que el hacer demasiado. Y entonces aparecen, ante una enfermedad degenerativa, crónica, de mal pronóstico, con pocas posibilidades de curación que no existen, no quirúrgicas, la pregunta es si con nuevos tratamientos biológicos podemos retrasar la indicación protésica o podemos incluso evitarla. Bueno, de las células nos ha hablado la doctora Sol Ruiz y además le falta decir que fuera de ensayos clínicos no las podemos utilizar en los pacientes normales y nos queda como terapia admitida y correcta las señales celulares, que como veis son proteínas que se fijan, como habéis visto en el vídeo, en la membrana de una célula y se produce un estímulo dentro de la célula que alcanza el núcleo y la célula responde. En este caso responde multiplicándose, dividiéndose. Otras veces sintetiza una proteína, con una señal externa, una célula hace algo. Si nos ponemos a tomar el sol, las células de la piel, los melanocitos, sintetizan melanina y nos ponemos morenos. Si no tomamos el sol, esas células no harán que nos pongamos morenos. Por eso se llaman señales celulares, que son unas proteínas de bajo peso molecular que se encuentran en diferentes células. Y estas proteínas son siempre eficaces porque
son siempre eficaces que haya células. Este trabajo es muy interesante donde cruzan la circulación sanguínea de ratones viejos con ratones muy jóvenes. Y las tienen permanentemente en circulación sanguínea cruzada. ¿Y qué le pasa al ratón viejo? Que con las señales celulares que vienen del ratón joven, sus células rejuvenecen y el ratón viejo rejuvenece. Vuelve a recuperar la memoria, le vuelve a crecer el pelo, se vuelve más activo. Y estas señales celulares, estos factores de crecimiento, están sobre todo en las plaquetas, pero hay muchísimos en el plasma con esos exosomas, esas vesículas, y hay en todas las células, son capaces de sintetizar factores de crecimiento bajo un estímulo concreto. Pero bueno, todo es conocido como el plasma rico en plaquetas. La plaqueta es un ente misterioso, lleno de vesículas, es como una gran bolsa de proteínas en las cuales están unos gránulos alfa, que le llamamos gránulos alfa, que contiene los factores de crecimiento, pero es una parte pequeña de la plaqueta. Cuando concentramos plaquetas, concentramos todo lo que hay en la plaqueta, no solo los gránulos alfa de las plaquetas. Y está bien conocido en laboratorio todas las acciones que hacen estos factores de crecimiento. Y es muy fácil de comprobarlo y de verificarlo en laboratorio. En cultivos celulares es fácil de ver como si ponemos un cultivo control como a la izquierda o un cultivo donde hemos añadido factores de crecimiento a la derecha, cómo esas células se multiplican más, migran, son más vivas, hacen más cosas. Esto lo podemos ver y medir en laboratorio, pero sin embargo hay una gran controversia en los resultados clínicos. Ya hemos visto que todo esto está en la sangre, que hacemos centrifugando un volumen pequeño de sangre, lo separamos en fracciones. Tras la centrifugación, en la parte amarilla está el plasma con las plaquetas, luego vienen los glóbulos blancos y los glóbulos rojos que vamos a desechar. Y ha habido una guerra comercial. Esto parece que era eficaz y ha habido una guerra comercial que tenemos hoy más de 50 sistemas diferentes en el mercado, con productos amarillos, con productos rojos, con productos naranjas, y a todo llamamos plasma rico en plaquetas. Probablemente son medicamentos diferentes con resultados clínicos diferentes. ¿Y de dónde viene todo esto? Todo esto que está ahora tan de moda. Pues la primera vez que alguien habló de un factor de crecimiento fue Lita Levi-Montalcini, que hizo su publicación en 1948. Le dieron 40 años después le dieron el premio Nobel por ello. ¿Y qué se ha aportado en lo moderno? ¿Por qué España ha sido conocida por los factores de crecimiento? Bueno, Eduardo Anitua, porque todo esto nos viene del mundo del diente a los cirujanos ortopédicos, desarrolló un sistema para concentrar un plasma rico en factores de crecimiento partiendo de volúmenes pequeños de sangre, no como hacían en Estados Unidos que necesitaban medio litro de sangre, y activado con cloruro cálcico. Todo era autólogo y ese ha sido su gran mérito. En el año 2000 consiguió además Anitua de convencerme que había que usarlo y me sacó parte de los días del quirófano para hacer investigación, y en el año 2000 empezamos la investigación en aparato locomotor. Adquirimos un rebaño de ovejas a las que agradezco enormemente por todo lo que nos han enseñado y todo lo que nos han dejado hacerles para que nosotros aprendamos, y ya las veis cojeando como nosotros, y ahí aprendimos todos los tratamientos y a poner a día los protocolos que utilizamos en la actualidad. Pasamos los fines de semana, todo eso es trabajo de nuestro tiempo libre durante muchos años, y desarrollamos muchísimo los protocolos de tratamiento de la artrosis. Todo esto llegó al mundo del deporte y ha sido cuando ha sido el boom. Cuando los deportistas se curan antes y meten goles antes o canastas antes es cuando se ha visto y ha aparecido todo este lío de funciona o no funciona, toda esta controversia. ¿Y qué hay de evidencia científica? Y ahora, bueno, pues esto es la parte un poquito más rollo de la charla, porque hay muchísima evidencia científica a nivel de artrosis. Solo voy a hablar del último, de lo que ha pasado en el último año y medio. Bueno, ha habido un consenso en la ESCA, la Asociación Europea de Cirugía de Rodilla y Artroscopia, un consenso en el que se estudió la eficacia o no del PRP en la artrosis de rodilla. Es un consenso que se inicia en septiembre de 2020 y se termina en abril del 2022. Hubo grupos de trabajo, hubo un grupo director que proponía los problemas que había que solventar, un grupo que revisaba la literatura científica, se juntaban los grupos, se hacían críticas del trabajo de uno o de otro, y al final, tras más de año y medio, llegamos a un consenso que se presentó en el Congreso de Lasca en París hace unos meses. Bueno, dentro del grupo director del trabajo, bueno, pues hay 3 que son de este país. Está Ramón Cugat, está Ferran Abad y estoy yo dentro del grupo de toda Europa, que no había ningún país que tenía, sí, Italia tenía otros 3. Y esto, lo que hacíamos era decidir qué grado de nivel científico
tenían nuestras respuestas y qué grado de acuerdo estábamos todo el grupo, que hubo más de 100 personas que se tenían que poner de acuerdo. Dividimos en tres grupos de preguntas, uno sobre indicaciones, otro sobre cómo era el plasma ideal y luego cómo había que ponerlo. Bueno, no voy a contaros todas las preguntas porque sería un rollo larguísimo, pero cada pregunta fue una auténtica pelmada de reuniones por online. Teníamos la pregunta, que era lo que queríamos contestar, se contestaba después de haber revisado un montón de artículos científicos y entre todos llegábamos a una conclusión. Os voy a contar las conclusiones principales que nos interesan en la artrosis. ¿Hay evidencia científica para usar un plasma rico en plaquetas como tratamiento inicial de una artrosis moderada? La evidencia científica es de grupo A, de más alto nivel científico, y el consenso fue 8 sobre 10. La segunda, ¿vale para todos los grados de artrosis? Bueno, pues la evidencia científica fue muy alta y el consenso también fue un notable alto, que fue un 8,1, y decíamos que lo ideal eran artrosis moderadas de rodilla, pero que no estaba descartada las artrosis severas. La tercera pregunta, ¿si es mejor o peor que los corticoides intraarticulares? Pues evidentemente todo el mundo estaba de acuerdo que era mucho mejor que los corticoides con alta evidencia científica y no tenía los riesgos que tienen los corticoides. ¿Es mejor o peor que el ácido hialurónico? La evidencia científica fue no del grupo A, sino del segundo grupo, el grupo B, con una alta también acuerdo entre todos, un 8,1, y decidimos que era mejor que el ácido hialurónico, aunque el ácido hialurónico tampoco era malo. Está indicado en una artrosis muy específica de muy difícil tratamiento, que es la artrosis que afecta exclusivamente a la rótula. Bueno, pues aquí la evidencia científica es menor porque había artículos pros y en contras y el acuerdo entre todos nosotros ya empezaba a bajar un poco. Seguía siendo un notable, pero ya no nos pusimos del todo de acuerdo. ¿La edad influía? Bueno, pues hay poca evidencia científica, o sea, no hay estudios concluyentes que solo funcionen en jóvenes o que también funcionen en gente más mayor, pero sí que estábamos todos de acuerdo en que no había esta evidencia científica. Pero concluimos que la edad no era un factor limitante. Se puede, con todo derecho, utilizar un PRP en personas de gran edad. ¿Hay que repetir los ciclos de inyección? Bueno, ahí estamos todos de acuerdo que sí que había que repetir los ciclos para mejorar el resultado, aunque todavía no había suficientes artículos de nivel 1 que demostrasen que había que hacerlo. ¿En cómo era el PRP? Bueno, es más complicado porque como hay 50 sistemas, lo dejamos abierto, se contestan las preguntas, pero no tenemos mucho tiempo para contestar a todo. Luego, si tenéis alguna duda, yo os la digo. Y los protocolos, sobre los protocolos de cómo y cuánto había que infiltrar. La primera cosa era, la pregunta era, ¿cuántas veces había que inyectar? La conclusión es que había que inyectar más de una vez. La evidencia científica era del grupo B, del segundo grupo, pero estábamos muy de acuerdo en que había que hacer más de una infiltración. La segunda pregunta que se hace todos los días en la consulta, ¿podemos dar antiinflamatorios a los pacientes? Todos estamos de acuerdo, aunque todavía no hay suficientes estudios, porque todo no se ha podido demostrar en la literatura, pero estábamos los expertos de acuerdo en que no hay que dar antiinflamatorios ni antes ni después del tratamiento. Luego podemos explicar por qué. ¿Hay que poner anestesia local? Lo mismo. La evidencia científica no es muy alta, pero todos estamos de acuerdo en que para nada había que mezclar anestesia local con el PRP. ¿Se puede comer antes de que te saquen la sangre? Bueno, pasa lo mismo. Nadie ha estudiado todavía esa comparación, pero a nivel básico sí que hay muchos estudios y todos estamos muy de acuerdo de que hay que hacer una dieta pobre en grasas antes de extracción de la sangre para que el plasma no tenga niveles de grasa altos y hay que evitar el alcohol porque cambia mucho la degradación de las plaquetas. ¿Qué conclusión sacó este consenso? La primera conclusión, y era contundente, era que el plasma rico en plaquetas era un tratamiento eficaz y seguro para la artrosis de rodilla, sobre todo en los grados leves y moderados, pero no excluía el que podamos intentarlo en los casos graves anunciándole al paciente. ¿Se puede considerar como un tratamiento de primera línea? Se puede considerar como un tratamiento de primera línea. Y además es más eficaz que otros tratamientos intraarticulares como el ácido hialurónico o los corticoides, sobre todo a largo plazo. Bueno, y ahora
Nosotros, un poquito, durante este consenso publicamos nuestra experiencia real sobre el tratamiento con plasma rico en plaquetas en la artrosis de rodilla. ¿Qué es lo que ha pasado con nuestros pacientes? Analizamos desde el año 2014 531 pacientes solos tratados con PRP en el largo de estos años. Los separamos por grupos, de artrosis severas, moderadas, si poníamos el plasma intraarticular o intraóseo, que eso no estaba en el consenso de la ESCA, y nuestras conclusiones fueron muy similares. Teníamos un 70% global, juntando todas las artrosis, las graves y las moderadas, un 70% de buenos resultados más allá del año. La edad y el peso influyen, pero influyen negativamente, pero no es una contraindicación para utilizar el tratamiento. Es mejor utilizarlo en los grados moderados y leves, efectivamente, y por eso en los grados severos, en nuestro trabajo, hacíamos infiltraciones intraóseas. Y además, cuando la cosa no iba del todo bien, añadíamos un segundo ciclo, que con todo esto estaba de acuerdo la ESCA. Utilizamos nosotros un plasma rico en plaquetas que no tiene nada de leucocitos, ningún glóbulo rojo y que tiene una concentración moderada de plaquetas. En las artrosis leves y moderadas hacemos solamente tratamiento intraarticular, pero en las artrosis graves, avanzadas, hacemos además una primera infiltración y tratamiento intraóseo. Todo esto lo hacemos en unos locales específicos de nuestras instalaciones donde solo se hacen tratamientos biológicos, solo se aplica el PRP en este sitio, que se limpia como un quirófano. Se hace la extracción de la sangre, el plasma lo preparamos a pesar de usar kits cerrados en cámara de flujo laminar y lo infiltramos con todas las condiciones de asepsia como si fuese una cirugía. Y las infiltraciones intraóseas lo hacemos en quirófano porque el paciente necesita una sedación y lo hacemos, empezamos con control radiológico, pero ahora hemos quitado el control radiológico y lo hacemos simplemente con unos parámetros y unas referencias que las localizamos con ecografía, con un motorcito que introduce el trocar en el hueso. Infiltramos en las artrosis tanto en fémur como en la tibia y a veces en la rótula, y hacemos la primera infiltración intraósea y 2 veces más cada semana hacemos infiltraciones intraarticulares. Y ahora la última pregunta y con esto acabo. ¿Somos capaces de cambiar la evolución de esta enfermedad que acaba en una prótesis? La pregunta es, ¿cuántos años podemos retrasar una prótesis cuando un paciente viene a nosotros, que a un traumatólogo le ha dicho, usted se tiene que poner una prótesis, el paciente no quiere y le tratamos con plasma? Bueno, hemos revisado 331 prótesis de rodilla puestas desde el año 2014. Esas 331 prótesis hemos quitado a los pacientes que además durante la evolución, antes de la prótesis, pues tomaron antiinflamatorios o hicieron otros tratamientos porque ya falsificaban un poco la evolución. Nos quedamos con 186 prótesis tratadas solamente con PRP, o intraarticular o intraóseo. Y el retraso medio se acercó a los 6 años. ¿Eso qué quiere decir? Que retrasamos la indicación protésica 6 años. Pero hay pacientes hay un 16,6% de los pacientes que llevamos retrasando la indicación protésica 10 años. Esto nos ha permitido pasar de indicar una prótesis en la década de los 60 a los 70 a indicarla entre los 70 a los 80. ¿Qué implicación tiene esto? Un paciente de 67 años o 68 años que dice, se tiene usted que poner una prótesis. La vida media está en 14 años. Probablemente a los 82 se tenga que recambiar la prótesis con los problemas que eso implica. Si conseguimos pasar a los 72 años sin colocarle una prótesis, no estará indicada el recambio hasta los 86, que ya estamos fuera de la vida media de los pacientes. O sea, recambiaremos mucha menos prótesis. Ahorraremos dinero y ahorraremos a los pacientes suplicios de un recambio de una prótesis de rodilla, que no es una cirugía fácil. Bueno, con esto acabo y las conclusiones las iremos sacando. A mí no me gusta sacar conclusiones absolutas de los tratamientos biológicos ahora, porque es un mundo cambiante en los que acabamos de entrar en ellos. Estamos empezando a saber algo, o sea, sabemos que sabemos poco, pero que podemos aprender. Así que muchas gracias por vuestra atención. Muchas gracias, doctor Sánchez. Buen fichaje, ¿eh? Buen fichaje el que hemos hecho con el doctor Sánchez. Por cierto, aprovecho para decir que todos los ponentes vienen absolutamente gratuitamente, que nadie cobra nada, al contrario, nos dan su tiempo y nos dan sus conocimientos. Hemos pactado 2 o 3 preguntas siempre, ¿verdad? Don José Luis, usted siempre el primero, adelante. Bueno, muchísimas gracias. Es que es un placer escucharte porque ha sido clarísimo todo y muy esperanzador. Mi pregunta es un poquitín
estoy un poquitín asustado por ella y así te la hago. ¿Un tratamiento de este estilo está cubierto por la cartera básica de servicios del Sistema Nacional de Salud y en qué pacientes, si fuera así? Pues depende de las comunidades. Hay sitios donde está cubierto en los hospitales públicos y deciden los especialistas a quién se lo ponen o no. Y hay hospitales donde está absolutamente prohibido. Por ejemplo, en el País Vasco, en mi querida Euskadi, está prohibido. No se puede poner en los hospitales públicos. Sin embargo, hay hospitales en Madrid, hay en Ciudad Real, hay hospitales donde está permitido y donde lo están usando, vamos. Adelante, caballero. Buenos días. Me ha gustado muchísimo la presentación. Tenía una pregunta un poco técnica en cuanto a la cirugía. ¿Habéis tenido más complicaciones postquirúrgicas o intraquirúrgicas al aumentar la edad de los pacientes? Porque sabemos que cuanto mayor es un paciente, más complicada puede ser la cirugía. No. Hoy la cirugía protésica es una cirugía grande, con una rehabilitación importante, pero el riesgo quirúrgico de una prótesis de rodilla está muy controlado. Operamos pacientes por encima de 80 años. ¿Y complicaciones postquirúrgicas? ¿Rehabilitación? Similares. El problema está, lo que queremos evitar no es esa primera cirugía. Queremos evitar que en esa edad tengamos que hacer un recambio o amargarle los últimos años de vida al paciente, porque una prótesis suelta es un tema muy doloroso. Doctor Vergés, si le dan el micrófono, cerramos con el doctor Vergés. Yo lo mismo, también le diría como todos los ponentes. Yo creo que aquí tenemos hoy un gran cirujano ortopeda que tengo el gusto de conocer hace muchos años y que ha sido pionero en España de todos los temas de los PRPs. Ha luchado mucho por esto. A veces ha tenido que, como persona innovadora, encontrarse con dificultades, como me pasa a mí también. O sea que somos del mismo gremio, ¿no? Y yo creo que realmente habéis hecho un trabajo brutal. También el doctor Cugat, había varios grupos en España, ¿no?, que han hecho un gran trabajo en el tema de los PRPs. Y yo he tenido la suerte de estar en su clínica, que tiene una clínica extraordinaria en Vitoria, con un equipo formidable y realmente da gusto, ¿no?, cómo funciona. Y yo pienso que has podido venir hoy, te lo agradezco mucho, porque pues, has tenido que dejar tu clínica, ¿no?, y con tus pacientes para venir aquí. Pero bueno, el tema este es un tema que tenemos muchas consultas en la Fundación, muchas, cada día del tema de los PRPs y tal, ¿no? Y también ten en cuenta una cosa, ¿no?, esto la doctora Sol Ruiz lo ha comentado también anteriormente, ¿no?, que no todo el mundo son Miquel Sánchez, lo digo, ni todo el mundo son, me refiero que se ha de ir también un poco con cuidado quién te los pone, cómo te los pone, en fin, porque hay gente seria, como el caso de él, y hay gente que no son tan seria. Es decir, que esto, o sea, que hay de todo en la viña del Señor, o sea, que esto es un tema que, y bueno, yo lo que puedo decir es que todo lo que están haciendo ellos es excelente, como el grupo Dr. Cugat y otros grupos que están haciendo. Bueno, ahí también está la doctora Karin Freitas también en Madrid, que también está por aquí. Bienvenida, Karin, que también está haciendo un buen trabajo en Madrid. En fin, son grupos pioneros, ¿no?, y que están haciendo un buen trabajo. Y que muchas veces, quiero decir, no tenemos otra alternativa. O sea, que a veces antes dieron a una prótesis, ¿no?, pues realmente que sabemos que puede ir bien y en un 70% o 80% y un 20% que va a ir mal, porque también lo sabemos, pues yo creo que es una muy buena alternativa. Y lo he dicho también muy bien, contra más pronto mejor. Pero esto pasa en todos los tratamientos, es decir, las articulaciones, contra más tarde llegues, peor. O sea que siempre se ha de ir al médico enseguida, no cuando la cosa está ya grave. Las artrosis responden muy bien en etapas iniciales, no sé si estás de acuerdo con esto, y en etapas intermedias. Cuando ya realmente ya no tienes cartílago, ahí no tienes nada que hacer, la cosa es más complicada. Por lo tanto, lo digo para todas vosotras y vosotros que estáis aquí, familiares, no dejéis que la evolución de la artrosis vaya más, sino que enseguida tratarla as soon as possible. Yo creo que esto es un tema muy importante, ¿no? ¿Estás de acuerdo con esto? Sí, absolutamente de acuerdo. Es más fácil evitar que se estropee una articulación a curarla. Eso es como con el dolor. Tomar analgésico cuando te empieza a doler, que evitar que duela es más fácil que revertirlo. Sí. Vamos a hacer, con el permiso del doctor, una última pregunta de una voluntaria. Por cierto, ¿se sabe cómo acabó el jugador de los camilleros? ¿Volvió a jugar? No tenía nada, era todo cuento también. Y eso lo sabían los de la camilla. Claro. Eso lo sabían de la camilla. Hola. Querida voluntaria, adelante. Hola, mi pregunta es, hemos hablado de las edades, entonces, ¿hay algún tope? Una persona de 80 años, 90,
¿Y el precio? ¿Lo podéis decir más o menos? ¿Cuánto puede costar ese tratamiento para personas de Sí. estas edades? Sí, a ver, no hay tope de edad. Si es verdad, lo mismo que se envejece, nuestro plasma también envejece y nuestras células responden peor. Cuando más edad tiene el paciente, la respuesta es, hay más índices de no respondedores. Tenemos dos grupos, los pacientes que mejoran y son respondedores y los que no son respondedores. En gente por encima de los 80 años hay más no respondedores porque su plasma es de peor calidad. Pero eso no impide que haya que intentarlo. Porque aunque pasemos al 60% solo de respondedores, 6 de cada 10 les puedes retrasar la prótesis. Y si empiezas un tratamiento con buen resultado en un paciente respondedor por encima de 80 años, casi puedes asegurar que no se va a operar de una prótesis. Entonces, y eso es algo importante. Se está trabajando, pero estamos limitados, como sabe, por los ensayos clínicos, en utilizar plasma halogénicos, de gente joven para gente mayor. Y tenemos en marcha un ensayo clínico porque solo lo podemos hacer dentro de ensayos clínicos. Aunque la conclusión va a ser que es mucho mejor, seguro, pero luego tampoco lo podremos usar porque estará toda la reglamentación del medicamento, de la Agencia Española y tal, que será complicado hacerlo, más que caso a caso, pidiendo permiso específico a la Agencia Española del Medicamento. Pero hay un futuro abierto para la gente también de edad. Vale, gracias. Pues muchas gracias, un fuerte aplauso para el doctor Miquel Sánchez. Muy amable, doctor. Muchas gracias. Buen viaje de regreso a Vitoria-Gasteiz. Gracias. Gracias. Muévete contra la artrosis, 6º Congreso de OAFI.